Bienvenidos, Shalom, están ustedes en la tertulia de análisis de Radio Sefarat. Hoy damos la bienvenida a dos buenos amigos de la casa, de Radio Sefarat, que son Julia Escobar e Isaac Kerup. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Julia Escobar es escritora, periodista, colaboradora habitual de Libertad Digital y también recientemente nombrada directora de programación de la Casa de América. Sí, señor, eso es. ¿En qué consiste la programación, ese puesto de Casa de América? Sí. Pues, bueno, es de esos que, como su nombre indica, se supone que es dirigir la programación que se genera en esa casa, que puede ser programación propia, generar proyectos propios, y también es programación pues ya estipulada dentro de la casa con los convenios, sobre todo con los países iberoamericanos. Muy bien, pues enhorabuena por ese nombramiento reciente. Apenas Muchas gracias. 2 semanas. Nada, 2 semanas, recién solamente. aterrizada. A Isaac Kerup le conocen de sobra, ha estado varias veces aquí con nosotros. Él fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid y es un habitual analista y comentarista de Radio Sefarat, recién llegado de viaje, ¿no es así? Así es. Temas de la semana, que hay varios, elegimos algunos para comentar hoy. Por tercera semana consecutiva se han prolongado la crisis de las caricaturas de Mahoma. La Unión Europea inicia una gira diplomática, esto fue esta semana, para rebajar la tensión con los países musulmanes. Zapatero, el presidente de gobierno, se reúne con los líderes islámicos españoles. Mientras tanto, se difunden también esta semana nuevas imágenes de torturas en Irak que echan todavía más gasolina al fuego. Y en España también el martes y el miércoles un congreso internacional sobre víctimas del terrorismo, atentados de ETA. Esta semana también, sin víctimas, eso sí, el debate continúa en torno al tema si habrá una negociación o está fin o lejano el final de la banda terrorista española. En Israel, Ismail Haniyeh, considerado un moderado de Hamás, si cabe esa definición, nombrado primer ministro de la Autoridad Palestina. Y Erdogan hace un llamamiento al entendimiento entre civilizaciones. Son muchos los temas. Si os parece, empezamos con esa decisión del Parlamento Europeo que rechaza poner límites a la libertad de prensa, que es un poco una de las exigencias, ¿no?, que parecía haber. Sí. Poner límites, se puede poner coto, ¿no? Se puede legislar contra la blasfemia. No sé, empiezas No, tú, empiezo Juli. yo. Bueno, pues yo creo que legislar contra la blasfemia me parece excesivo en la época actual, aunque da la impresión de que algo habrá que hacer por lo menos para poder defenderse de aquellos que pretenden que solamente se legisle contra una determinada blasfemia. Aquí es la típica cosa de o jugamos todos o rompemos la baraja. No se puede legislar contra la blasfemia, contra los principios religiosos islámicos, por ejemplo, y no hacerlo contra los de las demás religiones, y entonces eso nos llevaría a una especie como de exacerbación de la censura, del fanatismo, habría que establecer tribunales de inquisición, por así decirlo, en todas las religiones. Yo creo que eso es casi una locura. Es mucho mejor no legislar contra la blasfemia y dejar a la gente que se rija por los principios de sensatez, y que no meter el dedo en el ojo a nadie en este tipo de cosas. Los parlamentarios europeos han dicho que la legislación que existe ya sobre temas ofensivos es suficiente. Isaac, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, yo creo que poner puertas al campo es muy difícil. A veces, y yo que he estudiado Derecho, recuerdo que uno de mis profesores decía que a veces, muchas veces, la mejor ley es que no haya ley. Yo creo que legislar a favor o en contra de la libertad de expresión es muy difícil. Lo que sí, yo creo que hay que hacer hincapié otra vez en la educación. Mucho, en la educación. La libertad de expresión implica sobre todo y antes que nada respeto por el otro. Si ese concepto de respeto por el otro no lo tenemos claro, la libertad de expresión pierde fuerza. De cualquier forma, una cosa es el respeto al otro, el respeto a otras confesiones, y otra es la sumisión, digamos, a los tabúes de otras confesiones, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Erdogan esta semana, en su carta abierta a Zapatero, decía que se han sacado, digamos, que ha sido un poco ofensiva, que ha habido una arrogancia excesiva en la cultura occidental, ¿no? ¿No se han sacado un poco las cosas de sus proporciones? ¿Cuál es la arrogancia? Exactamente, la arrogancia. ¿Quién ve esa arrogancia? Yo no sé, es decir, ¿desde qué punto de
vista? ¿Por qué? ¿Quién lo considera arrogante? Yo creo que todas estas cosas tienen, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y tienen que ver con la educación, tiene que ver con el respeto y tiene que ver con la sensatez, el sentido común, que como siempre se dice es el menos común de los sentidos, es el que tendría que primar en estos casos, porque es evidente, no sé, yo creo que ha habido recientemente una serie de, bueno, pasa siempre con los humoristas, que hay veces que se pasan y por ejemplo, no sé si recordáis aquel asunto de Evo Morales, que fingieron un grupo de humoristas que eran Zapatero y le llamaron y todo ese tipo de cosas. Una broma de la cadena COPE. Sí, ¿no? Exacto. A mí eso personalmente me parece una cosa extemporánea, de mal gusto, porque eso es confundir las cosas. Realmente sí que podía ser cierto, porque no Zapatero le va a llamar a Evo Morales. Ahí jugar con lo verosímil, jugar con lo que está dentro de lo común, de lo que puede ocurrir, eso es una cosa que no debería de hacerse, no de no permitirse, sino de hacerse. Sin embargo, hacer una broma de tipo, no sé, una caricatura, las caricaturas estas famosas de la discordia, todos las hemos visto. Yo realmente no veo que sean ni la mitad de ofensivas que las caricaturas que se han hecho contra los judíos o contra incluso los propios católicos y los cristianos. Yo estoy de acuerdo contigo, Julia. Estoy seguro que las cosas se han sacado de madre y que ha habido muchísima manipulación. No obstante, nosotros los judíos somos especialmente sensibles a ese tema de las caricaturas porque muchas veces se ha abusado de ello, como tú bien comentabas. Desde luego, nosotros los judíos creo que no debemos apoyar ese tipo de caricaturas o aquello que implique burla con respecto a otras religiones o a otros pueblos. Ahora bien, en este caso, sabemos que se ha manipulado y sabemos quién lo ha manipulado y sabemos a través de quién se ha manipulado. Pero yo creo que más que criticar la reacción de las comunidades islámicas, yo sí haría un llamamiento al respeto por el otro. Y muchas veces en Europa, yo creo que al igual que se ha abusado y se han burlado muchísimas veces de los judíos y se ha caricaturizado al judío, yo sí haría un llamamiento al respeto por el otro y al respeto por la religión musulmana y por aquellos que siguen la religión musulmana. Eso sin duda alguna. Yo, de hecho, personalmente no es lo que hubiera preferido. Yo no hubiera hecho nunca unas caricaturas sobre Mahoma ni sobre ninguna otra religión. No me nace, no hubiera nacido nunca hacer una caricatura sobre eso. Es cierto que entre la cultura cristiana es verdad que la broma, la chanza, la burla, la risa burlesca y quevedesca se da mucho más que entre los judíos. Podríamos decir, perdón que te interrumpa. La quevedesca, no la ironía, ¿no? Podríamos decir que ellos se lo han buscado, que hay mucho musulmán o mucho islamista que ha abusado de la violencia y que desgraciadamente eso nos ha llevado a muchos a asociar violencia con Islam o terrorismo con Islam. Sin embargo, yo creo que nosotros, y en particular nosotros los judíos, no hemos de caer en esa trampa. No, eso sí, es cierto. Hablábamos del humor y de la capacidad de reírse y muchas veces quizás también de reírse de uno mismo, ¿no? Quizás el ejemplo más llamativo y más interesante de esta semana es un grupo de humoristas o de dibujantes de cómic israelíes que han intentado responder a la idea esta de Ahmadinejad de que un diario iraní publique viñetas y caricaturas sobre el Holocausto. Ellos han propuesto un concurso judío de viñetas antisemitas. Aquí os traigo, lo podemos describir brevemente, cuál es el póster que podemos ver en internet de este grupo, Israeli Antisemitic Cartoon Contest, concurso de caricaturas, y vemos pues la típica caricatura antisemita, pero lo gracioso aquí es que, claro, obviamente cuando son judíos quienes hacen caricaturas antisemitas se están riendo del antisemitismo, ¿no? Sí. Es quizás eso lo que no se entiende del todo desde el lado musulmán. No lo entienden, es no lo lo que pueden es el entender. metalenguaje, ¿no? Sí, sería un poco... Efectivamente. El guiño Sí. y todo ese tipo de cosas no lo pueden comprender. Y eso de reírse de uno mismo. Empezarle el sentido del humor por uno mismo. Eso sí que es, yo creo, una característica de lo que conocemos y de lo que normalmente se entiende por el humor judío. Eso sí que sí. Sin embargo, lo quevedesco, lo realmente católico, vamos a decir, es reírse del otro. Es meter un poquito el dedo en el ojo del otro. Es decir, exagerar por un nombre, por
eso es muy, muy, muy español, por ejemplo, en esa especie como de cosa que se dice que en la literatura española hay dos corrientes, o en el humor español, literatura española, hay dos corrientes, la quevedesca y la cervantina. La cervantina es el humor fino, es este humor que se podría calificar de judío, mientras que la quevedesca es el humor chusco del que se cae, del que tiene, pues eso, era su nombre, una nariz pegado, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo creo que es una iniciativa sana. Sí, sí lo es. Siempre es sano reírse, y imagínate reírse de uno mismo. Eso está en lugar de mirarse el ombligo. Es novedoso. En la página web ponen explícitamente que solo sean judíos los que envíen las caricaturas antisemitas, ¿no? Porque si no, vamos a estar aquí todavía fomentando dibujantes antisemitas, ¿no? Eso es lo primero cómico. Sí. No, yo creo que además es algo muy original. Nunca hemos visto algo así, ¿no? Es decir, judíos haciendo humor antisemita, eso, vamos. Ha habido ironía mucha y humor ironía, judío, pero yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, eso está muy bien, es una buena lección que se da todo ese fanatismo. Bueno, cambiamos del humor y de esas respuestas al fanatismo con el humor y la ironía a un tema muy serio, que fue el Congreso de Víctimas del Terrorismo que se celebró estos días en Valencia. Y bueno, apareció el tema a debate de cuál es la posición de las víctimas del terrorismo respecto a la política hacia el terrorismo, ¿no? Es decir, ¿son actores políticos las víctimas? Aquí se habló de paz por presos, no. ¿Las víctimas pueden tener esa posición? O obviamente la pueden tener, pero ¿eso debe influir sobre la política antiterrorista? Yo creo que lo que ha pasado con las víctimas es que las víctimas se han politizado. No, las víctimas son víctimas, eso primero de todo. Y eso es el respeto debido a toda persona herida. Y eso, sin duda alguna, es algo que parece como que se hubiese olvidado al politizarse. Al politizarse, las víctimas han dejado de ser víctimas para convertirse en es la víctima de este grupo contra este otro grupo. No vamos a la manifestación de la Asociación de Víctimas del terrorismo, contra el terrorismo, porque son las apoya el PP, o la Asociación de Víctimas del 11M las apoya el PSOE. Ese tipo de cosas yo creo que hacen mucho daño al concepto de víctima mismo, porque ya parece como que si se le quitara la carga terrible que tiene de dolor para ponerlo en el capital, en el activo y en el pasivo de los partidos políticos. Eso es muy malo. Yo creo que las víctimas, como bien decía Julia, son víctimas y merecen todo nuestro respeto. Y como víctimas son libres de poder elegir. Yo creo que cualquier víctima en el mundo entero, no solo en España, tiene el derecho de expresarse y de seguir reivindicando esa pena y esa tristeza. Negar que las víctimas se politicen y que el hecho de la razón por las cuales son víctimas no es político, yo creo que es ridículo. Yo creo que es sin duda alguna un tema político. Es un tema político, pero no sé si te parece a ti, cuando yo digo lo de la politización de las víctimas, no me refiero a que las víctimas adopten una actitud política. Eso, por supuesto que sí, una postura política. Tienen efectivamente todo el derecho del mundo. Lo que a mí me llamo yo politizar a las víctimas es estigmatizarlas porque pertenezcan o porque hayan demostrado, o bien como un colectivo, o las hayan apoyado determinados partidos políticos, y entonces ya haya personas, yo conozco ciudadanos normales y corrientes, votantes, vamos a poner, del PSOE, que no van a apoyar a las víctimas, hacia las que tienen todo el tipo de respeto del mundo, porque las ha apoyado el Partido Popular. Entonces eso ya es lo que yo llamo politizar a las víctimas. Entonces, quizá lo que tengamos que decir, y quizá lo que nos llama la atención, es la manipulación que de las víctimas hacen otros. Eso sería ¿Cuál más debe ser el papel político de las víctimas? Ninguno, porque vuelvo a este lema, paz por presos, no. Eso quedó claro en ese congreso. Sin embargo, si pensamos en otros procesos de paz o procesos de diálogo para poner fin a la violencia, el tema de los presos es una moneda de cambio. En Israel, mismamente, ¿no? Donde generalmente cuando hay negociaciones de paz, un gesto es la liberación de presos, siempre con condiciones que no tengan delitos de sangre, etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Es un papel difícil, es un papel muy difícil, porque al final el mundo evoluciona y el objetivo final es conseguir la paz. Y da la impresión que entonces
tendemos a olvidarnos de las víctimas. Yo creo que a las víctimas, desde luego, hay que mantener nuestra ayuda y el respeto y el recuerdo por las que fueron víctimas de verdad, porque las víctimas de verdad no están. Los muertos no están. Claro. Quienes llamamos las víctimas son aquellos que han sobrevivido o a los hijos de aquellos que han muerto. Entonces, el respeto por la memoria, yo creo que hay que mantenerlo y reivindicarlo. Y no olvidarles que ellos han caído como gente inocente, víctimas de un conflicto seguramente ridículo, porque nadie tiene derecho de matar a otro, sea cual sea el conflicto. Lo que sí yo creo, y ya hablamos en otra ocasión, yo creo que hemos de progresar. El gobierno tiene la obligación de buscar la paz por todos los medios y el desarme de un grupo terrorista por todos los medios. Por supuesto que la paz hay que conseguirla, pero también a veces hay que ver un poco lo que tú decías, el punto de vista de la víctima. Y hay un ejemplo, yo creo que muy claro, que es el de esta mujer, la esposa de este señor que tiene a su vecino. Exactamente, que tiene a su vecino, que ha ido ahí a restregarle el yo estoy libre y estoy aquí, y todos los días me vas a ver, y todos los días. Eso es terrible, eso es repugnante, eso es algo, bueno... Sí, quizás para quienes nos oyen desde fuera de España, es en un pueblo del País Vasco, donde la viuda de una víctima del terrorismo convive prácticamente con el asesino de su marido. Trabaja en un local comercial abajo de su propio edificio. Y además más o menos terrible. Está provocándola todo el tiempo, dice que la que se tiene que marchar es ella, que la culpable y quien le provoca es ella, etcétera, etcétera. Eso es algo como hurgar, echar vinagre en una herida, ¿no? Es decir, es realmente terrible. Pasamos al último tema, si os parece bien. Ismail Haniyeh, supuestamente moderado y pragmático de Hamás, que va a ser nombrado primer ministro palestino. Hay una sesión constituyente este mismo sábado en Ramallah y Abbas pedirá a Hamás que dialogue con Israel, aunque no le pedirá explícitamente el reconocimiento de Israel. ¿Cómo se entiende esto? ¿No? O sea, primero va el reconocimiento y luego el diálogo. Por favor. Se entiende con dificultad, pero una vez más, yo creo que aquí también hemos de ser pragmáticos. Y hemos conocido a muchísimos grupos a lo largo de la historia que han recurrido a la violencia o incluso a métodos terroristas y que se han regenerado y que han cambiado. Quizá porque Hamás ha tenido el apoyo mayoritario del partido palestino y porque tengan que gobernar, ellos consideran ahora que tienen que entenderse con su enemigo de antes. Pero ¿con quién si no vamos a firmar la paz si no es con el enemigo? Eso también es verdad. Es cierto que eso es otro dilema, pero esos son esos dilemas que plantea la historia, que plantean los procesos históricos cuando están en cambios y cuando están pasando las cosas, que efectivamente pues es eso con lo que se está haciendo, con lo que se está trabajando. Eso es así, por mucha antipatía, por mucha animadversión que pueda producir todo lo que rodea a la llegada de esta gente a donde ha llegado, claro. Yo me pregunto aquí también que las 500 víctimas de Hamás de los últimos años, sobre todo también el dolor que deben de sentir, de pensar en la sola posibilidad que el gobierno de Israel va a negociar algo con quienes son y una vez más, los 500 son los muertos. Sí, es cierto. ¿Sabes? 500 muertos y miles de víctimas que son familiares de los muertos. Es una desgracia. Lo que hay que erradicar es el recurso a la violencia y a los métodos terroristas. Pero hemos de ser pragmáticos. Hay que parar eso. Hay que parar de una vez eso, porque si no pasa como aquello que se decía en Sófocles, ¿no? De me matas porque te han matado al primo y tienes que matar al hermano y algún momento habrá que aplicar una ley que impida que se haga eso y que se acabe de una vez. Pero diciendo que les matamos a todos. Claro. Mubarak dijo esta semana también, Hosni Mubarak, el presidente egipcio, dijo que en 1967 nosotros queríamos echaros al mar y mirad dónde estáis ahora. Jamás también se sentará en la mesa de negociaciones. Pues ojalá sea así. Sí, claro. Ojalá sea así, efectivamente. Teníamos esa discusión hace tiempo cuando el presidente Rodríguez Zapatero hablaba de hablar con Batasuna y con ETA. Yo mismo hice un paralelismo entre que a lo mejor al primer ministro israelí tocará hablar también con Hamás algún día. Hasta aquí hemos llegado esta semana. Nadie dijo que iba a ser fácil, no es así un título nadie dijo que fuera fácil. Título de una novela de Julia Escobar. Así es. Isaac Kerub, Julia Escobar, gracias por estar con nosotros. Shalom. Gracias a ti. Shabbat shalom. Bien, enhorabuena a Julia por tu nombramiento. Muchas gracias. En un foro tan importante como esta Casa de América. Del que se pueden hacer muchas cosas.
challenge importante, un reto importante. Nada más. Gracias por su atención y hasta pronto.